Estamos tratando con el tema de cómo la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo, con acumulación de escrituras. En nuestro estudio de los otros crucificados con Jesús, hemos visto lo que Mateo dice en cuanto a la crucifixión, y ahora queremos ir a los otros evangelios para ver qué información pueden añadir a este relato, entendiendo siempre que ninguna escritura puede contradecir lo que dice otra escritura acerca de la situación idéntica y el tiempo idéntico. Ahora, el evangelio que sigue es el evangelio de Marcos. El relato de la crucifixión está en el capítulo 15, versículos 26, 27 y 32. Pero Marcos no contiene ningún detalle contributivo que no podamos encontrar en los demás evangelios. Así que, para ahorrar tiempo y enseñanza, continuaremos con el evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 32, Lucas 23, versículo 32. Llevaban también con él, Lucas 23, 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, no ladrones, para ser muertos. Cuando Jesucristo fue llevado de Jerusalén al Calvario, Lucas nos dice que con él fueron llevados también dos malhechores. Dos malhechores fueron llevados con él. Este es el evangelio de Lucas. Un malhechor es uno que hace el mal, por supuesto. Un ladrón, por ejemplo, es un malhechor, pero no todo malhechor es un ladrón. Un malhechor, por ejemplo, podría ser un asesino, ¿verdad? Claro que sí. Un malhechor es uno que hace el mal. Y cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, según el evangelio de Lucas, llevaron con él a dos malhechores, dos de ellos, dos malhechores, llevados con él para ser muertos. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así es, dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que, ¿qué nos dice Lucas? Lucas nos dice que cuando llevaban a Jesús al Calvario, al lugar llamado de la Calavera, llevaban también con él a dos malhechores, y la palabra griega para malhechores es kakurgoi. La palabra para ladrón es la palabra lestai. Lucas utiliza una palabra completamente diferente porque se refiere a dos personas completamente diferentes. Estos no eran dos ladrones, estos eran dos kakurgoi, malhechores, y ellos fueron llevados con Jesús para ser crucificados. Pero en Mateo vimos que crucificaron a Jesús, repartieron sus vestidos, pusieron su causa escrita, se sentaron por un rato, hicieron todo eso, y entonces, después de todo ese periodo de tiempo, al fin trajeron a dos ladrones, duo lestai. Pero Lucas nos dice que cuando llevaron a Jesús, llevaron con él a dos malhechores, duo kakurgoi. Y cuando crucificaron a Jesús, crucificaron a esos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso es lo que dice el versículo 33 de Lucas. Miren en los versículos 39 y 40 del capítulo 23 de Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió al primer malhechor, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En otras palabras, cállate, le dijo un malhechor al otro. Según Mateo, ambos ladrones hicieron ¿qué? Lo mismo, le injuriaban. Pero en el evangelio de Lucas, ¿hacen lo mismo ambos malhechores? No. Solo uno de esos malhechores le injuriaba a Jesús. El otro le dijo a ese malhechor: más bien te callas, porque estás en la misma condenación que él. Así es. Ahora, lógicamente, ¿cómo podría alguien decir que los dos ladrones de Mateo y los dos malhechores de Lucas son las mismas personas? Tendría que ser un genio para hacerlo. Requiere una matemática aún mejor que la matemática moderna para lograrlo. Porque Mateo crucificaron a Jesús, repartieron sus vestidos, se sentaron, pusieron su causa, y entonces trajeron a los dos ladrones, mientras que según Lucas, llevaron con él a los dos malhechores para ser muertos. Ahora, ¿cómo se pueden crucificar a estos dos tipos y luego regresar y hacer como que nunca hayan estado allí y traerlos otra vez? ¡Ay, Dios mío! Las personas que desarrollaron este problema son los que deberían solucionarlo, pero jamás lo hacen. Simplemente palabrean, nada más. Miren aquí.
Es muy sencillo poner todo esto en orden, según lo relatado en Mateo y en Lucas. Cuando Jesús fue llevado a ser crucificado, llevaron con él a 2 malhechores, y crucificaron a Jesús y a los 2 malhechores, uno a la derecha y el otro, ¿dónde? A la izquierda, así es. Luego hicieron todo lo relatado a Mateo, todo lo relatado allí. Y entonces trajeron a 2 ladrones, y los crucificaron, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ambos ladrones injuriaban a Jesús, pero solo uno de los malhechores, al otro malhechor, el que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás en el futuro algún día conmigo en el paraíso. Ahora, gente, basándonos en la palabra de Dios y en su precisión, ¿cuántos dirían ustedes que fueron crucificados con Jesús? Ciertamente saben sumar. 2 más 2 son 4. Y toda esa enseñanza que hemos tenido a través de los años de Jesús en la cruz central y una cruz a la izquierda y otra a la derecha, no suma 4, sino a 2. La razón por la cual creemos esto es que no hemos fiado de la palabra. No nos hemos fiado de la palabra, nos hemos fiado de las imágenes que tenemos en la mente. Los únicos cuadros que nosotros hemos visto en el occidente siempre representan una cruz al medio y una persona crucificada a cada lado. Así que siempre hemos enseñado que cuando crucificaron a Jesús, solo crucificaron a otros 2 con él. Pero sin embargo, cuando acudimos a la palabra de Dios y vemos la acumulación de escrituras, el tiempo idéntico, la situación idéntica, los mismos acontecimientos, aquí en la crucifixión de Jesús podemos ver claramente que la palabra dice, en el Evangelio de Lucas, que los 2 malhechores fueron llevados con él para ser muertos. Solo uno de los malhechores le injuriaba. Mientras que en el Evangelio de Mateo vimos que después de haber crucificado a Jesús, repartieron sus vestidos, se sentaron por un rato y pusieron su causa sobre la cruz, y entonces trajeron a 2 ladrones y los crucificaron, y 2 más 2 son 4. ¡Claro que sí! Dios los bendiga. Con toda esta información, ¿cómo es posible enseñar que solo 2 fueron crucificados con Jesús? ¿Saben cómo lo hacen? Confunden a los duo lestai con los duo kakurgoi. Confunden a los malhechores con los ladrones. Dicen que los malhechores son los ladrones y que los ladrones son los malhechores. Pues eso no es lo que dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque si la palabra hubiera querido decir ladrones en Lucas, hubiera dicho duo lestai en vez de duo kakurgoi. Pero no dice duo lestai en el Evangelio de Lucas, dice duo kakurgoi. 2 personas completamente diferentes de los ladrones de Mateo. Según Mateo, trajeron a los 2 ladrones. Según Lucas, a los 2 malhechores. Según Lucas, uno de los malhechores le injuriaba a Jesús. Según Mateo, ambos ladrones le injuriaban. ¿Por qué no simplemente permitir que la palabra hable? Así no desarrollamos problemas. Pero si usted dice que solo 2 fueron crucificados con Jesús, usted lo ha dicho. Ahora usted tiene que ir a la palabra para comprobarlo. Y no lo puede hacer. Porque no puede hacer que estos 2 malhechores sean idénticos con los 2 ladrones. Los 2 malhechores son los 2 malhechores. Duo kakurgoi. Los 2 ladrones son los 2 ladrones. Duo lestai. Cuando usted pone todo esto en orden, usted tiene lo que la palabra dice, y encaja como anillo al dedo, y no hay que negar nada, ni echar fuera nada, ni cambiar nada de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Solo hay que cambiar su teología, su opinión, y damas y caballeros, la integridad de la palabra de Dios está en juego. Así es como la Escritura se interpreta a sí misma en la acumulación de Escrituras. Usted se fija en el tiempo, en el lugar, en las situaciones idénticas. Una Escritura puede decir una cosa, otra puede decir otra cosa, pero lo que esta Escritura dice aquí no puede contradecir lo que esa Escritura dice allá. Así que podemos ver muy fácilmente a Mateo, Marcos y Lucas que fueron 4. Cuando se llegó a la conclusión de todo, fueron 4 los crucificados con Jesús. Ahora solo nos queda considerar un evangelio más, y ese es el Evangelio de Juan. Quisiera que fueran al capítulo 19 de Juan, el versículo 18. Según la acumulación de escrituras en Mateo, Marcos y Lucas, nos dimos cuenta de que siempre hablaba del tiempo. Entonces. Pero miren la segunda palabra del versículo 18. Allí. A-L-L-I. Allí. ¿Se refiere al tiempo o al lugar? Al lugar, no al tiempo. Mateo, Marcos y Lucas se referían específicamente al aspecto cronológico, mientras que en Juan
se concentra el interés dramáticamente en el lugar. ¿Dónde? ¿Dónde lo crucificaron? Versículo 18. Y allí, ¿dónde? Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¡Epa! Un momento. En Mateo aprendimos que 2 ladrones fueron crucificados y en Lucas que 2 malhechores. 2 más 2 son 4. Pero al llegar al Evangelio de Juan, leemos que dice, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado. Si solo hay uno a cada lado, 1 más 1 es 2. Ahora tienen una discrepancia. Y recuerden lo que les enseñé. Si hay una discrepancia aparente, el primer lugar donde averiguamos es en nuestro entendimiento. ¿Entiende usted lo que está escrito? Si entiende lo que está escrito, como en este caso, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, usted entiende cada palabra, así que la discrepancia, el error, solo puede estar en otro lugar, y esa es la traducción, Porque si es la palabra de Dios, no puede contradecirse a sí misma, por supuesto. Según la Reina Valera, Juan nos dice, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora, el error tiene que estar en la traducción, y lo está. Aquí tengo una copia del texto griego, el Nuevo Testamento en griego. Es el texto de Esteban, el texto griego crítico de Esteban. Una traducción literal del texto de Esteban, del cual fue traducida versión Reina Valera, dice en Juan 19, 18, y con él otros 2 en este lado y en aquel lado. Y con él otros 2 en este lado y en aquel lado. No hay palabra griega alguna correspondiente a 1. Los traductores de la Reina Valera añadieron la palabra 1. Simplemente la añadieron porque el texto dice duo, 2, enteothen kai enteothen, en este lado y en aquel lado. La palabra 1 no está en los textos griegos críticos. Pues ¿por qué la tenemos en la versión Reina Valera? Porque para el año 19 el mundo occidental había sido tan indoctrinado por el cuadro de Jesús en una cruz con un ladrón como de cada lado de él, que cuando llegaron los traductores a traducir este versículo 18 del capítulo 19 de Juan, insertaron la palabra 1. No hay ninguna palabra 1 en cualquier texto griego crítico. El texto que utilizaron los traductores de la versión Reina Valera no tiene ninguna palabra 1. Tachen ustedes la palabra 1, tachen esa palabra. Repito, ningún texto griego crítico contiene la palabra 1. No, ni 1. Quite las comas y la palabra 1 y encaja como anillo a dedo. Escuchen. Y allí le crucificaron y con él a otros 2 a cada lado y Jesús en medio. ¿Qué les parece? Eso es exactamente lo que dice Juan. Y allí le crucificaron a Jesús y con él a otros 2 a cada lado y Jesús en medio. Ahora encaja como anillo a dedo y funciona con una exactitud matemática y una precisión científica. En el Evangelio de Juan, él no se interesa en el tiempo, sino en el lugar. Los demás evangelios se interesaban en el tiempo, Mateo, Marcos y Lucas, pero él se interesa en el lugar y no el tiempo. Y allí le crucificaron, allí crucificaron a Jesús, lo crucificaron y con él a otros 2 a cada lado y Jesús en medio. Estas palabras, enteothen, kaenteothen, estas mismas palabras se emplean en el libro de Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Escuchen. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río. A uno y otro lado del río. Es enteothen, kai enteothen. Las mismas palabras, con la excepción de que Juan tiene la palabra duo, que significa 2, en el texto griego crítico. Duo enteothen, kai enteothen. 2 a un lado y 2 al otro lado y Jesús en el medio. Maravilloso, ¿no? Ahora encaja como anillo a dedo con lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Encaja perfectamente. Allí donde le crucificaron. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran precisión en la palabra de Dios! Hay otra cosa aquí en el Evangelio de Juan que debemos considerar. El Evangelio de Juan, capítulo 19, y el versículo 32. Y aquí Juan dice esencialmente lo mismo que Mateo y Lucas indicaron anteriormente. Juan 19:32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Ahora bien, esta es una gran verdad. Es una gran verdad. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él.
¿Quebraron las piernas al primero? Ahora esto no tiene sentido si solo crucificaron a dos con Jesús, como nos han enseñado y como nosotros hemos creído. Y yo también, por muchos años, hasta que aprendí la precisión de la palabra. Por ejemplo, imagínense la cruz central, la cruz de Jesús, y a la izquierda de esa cruz hay una cruz con un ladrón, y a la derecha hay otra cruz con un ladrón. Pues según lo que dice aquí en Juan, vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero. Si le quebraron las piernas a este tipo primero y luego al otro, van a tener que cruzar frente a la cruz central, por supuesto. Así que tienen que haberlo hecho de la siguiente manera. No queda otra solución. Le quebraron las piernas al primero, entonces cerraron los ojos y cruzaron delante de la cruz central, llegaron hasta la otra cruz a la derecha y le quebraron las piernas al otro ladrón. Y entonces regresaron a la cruz central y dijeron, ¡ay, Dios mío, ya está muerto! Muy lógico, ¿no? No tiene nada de lógica. Pero cuando se lee la precisión de la palabra, los soldados vinieron y le quebraron las piernas al primero, entonces al otro, y entonces llegaron a Jesús en tercer lugar. Miren esto, a Jesús lo crucificaron, y con él a los dos malhechores, y luego los dos ladrones. Así que llegan los soldados, le quiebran las piernas al primero, al ladrón, y al otro, al malhechor. Ahora, ¿quién les toca? Jesús. Y al llegar a Jesús, descubrieron que ya había muerto. Entonces encaja como anillo al dedo y no hay que cerrar los ojos y hacerse el tonto. Escuchen de nuevo a Juan 19. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Quién había sido crucificado con él? Lucas dice que cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, llevaron a los malhechores con él. Esa es la precisión de este versículo, Juan 19:32. ¿No es magnífico? Los soldados vinieron y quebraron las piernas al primero, y el otro que había sido crucificado con él, cuando lo crucificaron, quien era el malhechor. ¿Cierto? Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, habiendo llegado, es el texto original, mas habiendo llegado a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Así que si tiene los 4 crucificados, tiene uno acá, uno aquí, Jesús en el medio, ellos le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. El otro que había sido crucificado, este malhechor que fue llevado con Jesús y fue crucificado con Jesús. No se hace referencia a los otros dos que habían sido crucificados porque el enfoque aquí, lo que se quiere destacar, es que los soldados llegaron a Jesús y viéndole muerto, no tuvieron que quebrarle las piernas. Así que Juan capítulo 19 es tan completamente preciso que simplemente le emociona a uno cuando percibe la gran verdad que presenta. Ellos le quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto. Así que aquí lo tenemos en pocas palabras. Concerniente a los otros crucificados con Jesús, cuando llevaron a Jesús, llevaron a 2 malhechores con él. Después de haber crucificado a Jesús, repartieron sus vestidos, echaron suertes, se sentaron, pusieron su causa sobre su cabeza, y entonces, por fin, trajeron a 2 ladrones y los crucificaron. 2 más 2 suman 4, más Jesús en el medio. Y vinieron los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, encontraron que ya había muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había dicho, los profetas de antaño habían dicho que nadie quebraría jamás las piernas del Mesías. Ellos no le quitaron la vida en el Calvario. Ellos no le quitaron la vida allí. Él la entregó. Él entregó su vida. Él no murió porque lo crucificaron. Él murió porque Él se entregó por ustedes y por mí. Esta es la precisión con que encaja la palabra de Dios y este es el uso singular de la palabra cuando se acumulan las escrituras y la escritura se interpreta a sí misma en el versículo donde está escrita. Pero usted debe recordar que en un lugar puede decir una cosa y en otro lugar otra cosa. Pero si tratan de la situación idéntica y el tiempo idéntico, eso que se declara en un lugar no puede contradecir lo que se declara en otro lugar. ¿Cuántos diría usted que fueron crucificados con Jesús según la palabra de Dios? En total, 4. 2 malhechores y 2 ladrones. Entonces su Biblia encaja como anillo al dedo y usted no tiene que andar por todas partes tratando de decirle a la gente que no sabe contar hasta 5. Por supuesto. Debería darle vergüenza a la gente.
aun siendo graduados de universidades y seminarios teológicos que no saben ni contar hasta 5. Algo debe andar muy mal, y es que no hemos seguido la integridad y la precisión de la palabra de Dios para ver quiénes fueron nosotros crucificados con Jesús. Pero cuando usted simplemente lee línea por línea y palabra por palabra, toda la maravillosa palabra de Dios encaja como anillo a dedo.